El problema de la ira. Efesios 4, 26, 27 dice, Airaos, pero no pequéis. No dejéis que la puesta del sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recordemos que la exhortación general es despojarnos de la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva. El ejemplo específico de esto es deshacerse de la ira negativa y solo tener ira positiva. En otras palabras, cuando nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Nos convertimos en una nueva criatura. Y Pablo dice aquí que nuestra novedad se manifestará en la forma en que experimentamos la ira. Dos afirmaciones sobre la ira. El versículo 26 hace al menos dos afirmaciones sobre la ira. 1. Hay un tiempo para enojarse. 2. El tiempo para permanecer enojado es corto. O bien, hay buenas razones para enojarse, pero no para guardar rencor. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, significa que el día de tu ira sea el día de tu reconciliación. Y si la reconciliación es imposible, aún así no te rasques la herida, ni busques venganza, ni guardes rencor. Porque Satanás busca una brecha llamada rencor, y si la encuentra, entrará y arruinará la vida con toda clase de amarguras. Tomemos estos dos puntos uno a la vez. Primero, hay un tiempo para enojarse, y segundo, el tiempo para permanecer enojado es corto. Primero, hay un tiempo para enojarse. Enójense, pero no pequéis. No todo enojo es malo para el hombre, pero algunos sí lo son. El versículo 31 dice, «Quítense de ustedes toda amargura, enojo e ira». ¿Cuál es la diferencia entre el enojo bueno y el malo? Sugeriría dos características de la ira buena. Está basada en Dios y está mezclada con dolor. 1. Está basada en Dios. Santiago 1, 19, 20 dice, «Que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira humana no obra la justicia de Dios». En otras palabras, debemos ser tardos para la ira, porque la ira que surge rápidamente es muy probable que sea mera ira humana, que no cumplirá la justicia de Dios. Pero si somos tardos para la ira, si controlamos nuestro espíritu y reflexionamos sobre el asunto con detenimiento, entonces nuestra ira, si surge, puede ser la misma ira de Dios. Es decir, nuestra ira puede deberse a que se deshonra el carácter de Dios y no el nuestro, y se resisten los propósitos de Dios, no solo los nuestros. En resumen, la ira buena se basa en Dios, no solo en nosotros mismos. Su objetivo es el pecado contra Dios, no solo los ataques contra nosotros. 2. Está mezclada con dolor. La segunda característica de la ira buena es que está mezclada con dolor. El único caso en que se dice que Jesús se enojó es Marcos 3:5. Jesús estaba en la sinagoga un sábado a punto de sanar la mano seca de un hombre. Los fariseos se opusieron rotundamente. Dice, Jesús los miró con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. La semana pasada leía un libro cuya enseñanza es tan errónea, tan dañina para la iglesia y tan injuriosa a la gloria de Dios que me enojé tanto que quería partirlo a la mitad. Creo que la condición número 1 para un buen enojo se cumplió. Fue por amor a Dios, pero eso no es suficiente. Tuve que orar para que Dios me diera el mismo dolor por el autor que Jesús sintió por los fariseos. Los miró con enojo, dolido por la dureza de su corazón. Aquí es donde fallamos tan a menudo. Nuestro dolor por el pecador se aviva en el fervor de nuestra ira contra el pecado. Alguien hace algo malo y nos enojamos, pero no mostramos ningún anhelo por su sensibilidad. Expresamos nuestra indignación por su pecado, pero no mostramos ningún anhelo por su ablandamiento o reconciliación. Esto es natural, pero no es bueno. Mientras haya esperanza de cambio, la ira buena no solo debe dirigirse contra el pecado, sino también mezclarse con el dolor por el pecador. En segundo lugar, el tiempo para permanecer enojado es corto, así que hay un momento para enojarse,
Eso es lo primero que enseña el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Pero el tiempo para permanecer enojado es corto. Esto es lo segundo que enseña el versículo. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Esto no significa que los esquimales del Polo Norte puedan guardar rencor durante 6 meses, mientras el sol está alto, y los nativos del Ecuador solo puedan hacerlo durante 12 horas. Significa que la ira, con toda su posible legitimidad, es una emoción peligrosa y no debe alimentarse hasta convertirse en rencor. La ira es el equivalente moral de la adrenalina biológica. Es bueno y saludable experimentar secreciones periódicas de adrenalina como reacción a situaciones peligrosas, pero un flujo constante dañaría el corazón. Lo mismo ocurre con la ira. Ha dañado muchos corazones porque no se reprimió, sino que se alimentó una y otra vez hasta convertirse en un rencor que destruye la vida. 6 objetivos de Satanás para hacerte guardar rencor. Según el versículo 27, esto es lo que Satanás busca: la brecha llamada rencor. Si hay alguna manera en que Satanás pueda ayudarte a guardar rencor, lo hará, porque hay 6 objetivos de Satanás que se promueven enormemente cuando los cristianos profesantes guardan rencor. 1. Para ponernos en el lugar de Dios. Desde Génesis 3, el objetivo de Satanás ha sido hacer que nos pongamos en el lugar de Dios. Cuando comas del fruto del árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Nada ayuda más a guardar rencor que tener una opinión demasiado alta de nosotros mismos. Cuanto más exaltados seamos, más justificados nos sentiremos en guardar rencor contra quien nos ofendió. Si Satanás logra que el rencor se parezca natural o justificado, habrá avanzado mucho en su objetivo de ponernos en el lugar de Dios. 2. Para hacernos actuar como si fuéramos jueces y no Dios. Satanás pretende que actuemos como si fuéramos jueces y no Dios. Romanos 12:19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si guardamos rencor, actuamos como si Dios no fuera un juez justo. Actuamos como si fuéramos los guardianes morales del mundo, y si no le guardamos rencor a esta persona, éste caerá en el olvido, y una gran injusticia quedará sin castigo. Pero esto es pura incredulidad. La venganza es de Dios. Él pagará. Es asunto suyo, no nuestro. Así que una vez más, guardar rencor nos pone en el lugar de Dios, justo donde Satanás quiere que estemos. 3. Para hacer que la cruz de Cristo se parezca débil y absurda. Satanás busca que la cruz de Cristo se parezca débil y absurda. Observa Efesios 4:32 al 5:2. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. El poder que nos libera del rencor reside en que en la cruz de Cristo Dios satisfizo su rencor contra nosotros y lo abandonó. Por eso Pablo dice: perdonen como Dios los perdonó en Cristo. Cuando guardamos rencor, anulamos la cruz. Actuamos como si Dios hubiera hecho algo absurdo en la cruz, ya que abandonó su infinito rencor contra nosotros, y nosotros nos aferramos a nuestro pequeño rencor contra tal o cual persona. Y así Satanás menosprecia la cruz de Cristo. 4. Cultivar desunión en el cuerpo de Cristo. Satanás busca cultivar desunión en el cuerpo de Cristo para que la gran evidencia de su realidad divina se haga añicos. Proverbios 15:18 dice: El hombre iracundo provoca contiendas, pero el que tarda en airarse calma las discordias. El mal genio y los rencores prolongados generan contiendas y desunión en la iglesia. Pero en Juan 17:23, Jesús dijo que la unidad en la iglesia es una gran evidencia de su realidad para el mundo. Así que si Satanás logra preservar y profundizar los rencores en el pueblo de Dios, habrá logrado un gran objetivo: ocultar la realidad de Cristo al mundo. 5. Para hundir a los cristianos quebrantados hasta la depresión y volverlos inútiles. Pablo relata un caso de disciplina eclesiástica en Corinto, en el que el ofensor se arrepintió. Pablo aconseja, en 2 de Corintios 2:7,
Por tanto, deben perdonarlo y consolarlo, no sea que se sienta abrumado por una gran tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor por él. Las cargas de la vida son tan grandes a veces que el rencor de alguien contra nosotros puede ser la gota que derrame el vaso. Se puede destruir a una persona guardándole rencor, la misma obra de Satanás desde la época de Caín y Abel. Finalmente, al guardar rencor, Satanás te ayudará a destruirte a ti mismo. Satanás siempre tira sus herramientas al final. Promete el oro y trae miseria. Cuando el siervo implacable fue encarcelado, Jesús dijo a sus discípulos: «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a vuestro hermano». Perdona de corazón, vístete de la nueva naturaleza. La única manera de vencer la ira es despojándonos de la vieja naturaleza corrompida por los deseos engañosos, el engaño de Satanás, y revistiéndonos de la nueva naturaleza, actuando conforme a la verdad. La verdad es que ninguno de nosotros es tan exaltado como para justificar el rencor. La verdad que la venganza pertenece a Dios, Él ajustará todas las cuentas. La verdad de que la cruz de Cristo es sabiduría y poder de Dios, no furguria. La verdad de que la unidad de la Iglesia es preciosa más allá de palabras. Y la verdad de que es posible al guardar rencor, cometer asesinato espiritual y suicidio simultáneamente. El Hijo de Dios vino al mundo para destruir las obras del diablo. Resistámosle con todo el poder de Dios, revistiéndonos de la nueva naturaleza que Cristo vino a crear.